Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que escucha y mira en esta hora. Aquí estamos una vez más para cumplir con Dios y con cada uno de ustedes los que han estado pendientes sobre estos temas de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Como ya lo dije en casi todos los temas que hemos compartido, de que el mayor propósito es aprender una lección de cada porción que estamos compartiendo. Podríamos compartir un capítulo completo en cada tema, como un tema o un video, pero de esa manera estaríamos abarcando tanto y luego quizá aprender poco. Entonces, por eso el mayor propósito de compartirlo de esta manera es de que en cada tema podamos aprender una lección, con tal de que al terminar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, tú y yo, pues hasta yo necesito muchísimo lograr la imagen de Cristo, que es la imagen de Dios el Padre de igual manera. O sea, por medio de nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial nos da a conocer su gloria y también su imagen. Y para que en este tiempo podamos convencer a muchas personas del reino de Dios, de la buena voluntad de Dios y la esperanza que hay en Dios en Cristo Jesús, necesitamos primero dejar que Dios nos moldee a su imagen. Y ese es el propósito principal de este estudio del Evangelio de Marcos. Y en este día vamos a aprender mucho de lo que es la misericordia de Dios. Y cuando hablamos de la imagen de Dios, el carácter de Dios, la misericordia no puede faltar en lo que es el carácter de Dios y también la imagen de Dios. Así es que en este día, como miran en la pantalla, vamos a estar estudiando en el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 12. Así es que si has empezado a escuchar y a mirar, por favor no te vayas. Y vamos a aprender un poco de lo que es la misericordia de Dios en este tema que vamos a compartir. Si tienes tu Biblia, por favor consíguelo. Si tienes en el teléfono, ábrelo y vamos a leer juntos y a recibir la porción del alimento espiritual para esta hora. En el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, del versículo 1 en adelante dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le escuchaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. En primer lugar, dice que otra vez nuestro Señor Jesús entró a la sinagoga. La palabra otra vez se usa para dar a entender que es algo de continuo. O sea, que no era una casualidad encontrar a nuestro Señor Jesús el día de reposo, o el día sábado, o el día séptimo de la semana, que todo significa lo mismo, o sea, descanso. Entonces, no era una coincidencia, ni una casualidad, ni un accidente que nuestro Señor Jesús se encontrara en ese lugar, sino que siempre procuraba que el día sábado estuviera en la sinagoga o en el templo. Entonces, dos lecciones que aprender. ¿Por qué nuestro Señor Jesús no fallaba estar en la sinagoga o en el templo el día sábado?
en primer lugar, para enseñarle a los judíos de qué manera se debe vivir el día de reposo. Y no solo a los judíos, a todo el mundo, de generación en generación desde que Él caminó en esta tierra. O sea, para tomar los ejemplos de Él, de cómo vivir un día de reposo. Y en segundo lugar, para decirnos a nosotros en este tiempo que el día de reposo, el sábado, el día séptimo, bíblico, es el lugar en donde nosotros debemos estar siguiendo sus ejemplos, si es que en realidad estamos siendo moldeados a su imagen. Pero, ¿cuál es el mayor propósito de que nos encontremos en el templo o delante de la presencia de Dios? O sea, dice que nuestro Señor Jesús estaba en la sinagoga. Y dice también que había un hombre que tenía una mano seca. Y aquellos que seguían a nuestro Señor Jesús, con tal de acusarlo y aún de quitarle la vida, pues al final lo hicieron. Y la mayoría de personas ya no necesitan que se les explique sobre cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero igual, al concluir con este evangelio, ahí vamos a repasar otra vez. Pero la cosa es que ese era el propósito de estos maestros de la ley, a según quienes decían ser hijos de Dios. Y nuestro Señor Jesús conocía hasta sus pensamientos. Entonces, este hombre no se alejaba de delante de la presencia de Dios porque realmente esperaba un milagro de Dios, en primer lugar. La palabra de Dios no dice exactamente cuántos años tenía esta persona, ni cuántos años había estado frecuentando la sinagoga. Pero la cosa es de que delante de la presencia del Señor se encontraba este hombre. ¿Qué lección hay que aprender aquí? O sea, mientras que tu corazón esté contrito, humillado delante de Dios, espera el milagro, porque no importa cuánto tiempo pase, pero este mismo Jesús que sanó a este hombre, te sanará a ti y a mí también. Pero dice que estas personas estaban atentos a qué va a hacer nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús, conociendo sus pensamientos y aún su corazón, les dice: oigan, este hombre está enfermo. Ya habiéndole dicho que se parara y se pusiera en medio de todos. Este hombre está enfermo. Hoy es día sábado. Es correcto, o sea, lícito. Traducido, ¿es correcto en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Miren esto. Con esta pregunta nuestro Señor Jesús les decía: ¿es lícito? O sea, ¿es correcto de que poniéndolo la pregunta hacia ellos, ¿es bueno o es correcto que ustedes ayuden a este hombre hoy o lo dejen morir? ¿Que le salven la vida o que le quiten la vida? ¿Cuál sería la respuesta? Nosotros diríamos: es bueno que le hagamos bien, que lo edifiquemos espiritualmente. Pero ellos se quedaron callados, ni siquiera sabían qué responder. Y dice que nuestro Señor Jesús se molestó, o sea, se sintió indignado por la manera en que guardaron silencio. Sabían cuál era la respuesta: hacer el bien, ayudar, aliviar la necesidad. Hasta como el día de hoy, las personas enfermas buscaban a los sacerdotes, pensando de que estos puedan interceder por nosotros. Por favor, maestro de la ley, por favor, sacerdote, sumo sacerdote, quien sea. Ora a Dios por mí, ofrece ofrendas a Dios por mí, necesito ser sanado. Pero a estos no les importaba quién tenía necesidad. A ellos les importaba solo sus propias vidas.
De que ellos estuvieran bien, eso era todo. Y aún en el tiempo de ahora es así. Muchas personas llegan a las iglesias con necesidades. Pastor, ora por mí. Anciano, ora por mí. Hermano, ora por mí. Y a veces, como decía una persona por allá, estás dispuesto a decirle Dios te bendiga, pero ni siquiera te das cuenta de la necesidad que tiene para ayudarle. Y es más, que llegas a tu casa y se te olvidó que alguien te pidió oración. A veces ni por ti mismo ni por ti misma oras. No oras ni para ti. Y ahora se te va a acordar que alguien más te pidió oración. Medita en eso, amigo, amiga que estás escuchando, hermano, hermana. Mira cuál fue la reacción de estos fariseos cuando nuestro Señor Jesús hizo el bien en día de reposo. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, o sea, para matarle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Miren, Jesús cuando caminó en esta tierra era el 100% hombre. Para dar a conocer la gloria de Dios, para dar a conocer la imagen de Dios, que es el carácter de Dios, para que nosotros así lo vivamos. Entonces, con este acto de misericordia de nuestro Señor Jesús, provocó que los fariseos, que eran personas extremistas, planearan matar a nuestro Señor Jesús. Pero también provocó que grandes multitudes de muchas otras naciones de alrededor quisieran seguirle con esa alegría. Este hombre es misericordioso. Realmente este hombre viene de Dios. Con este hombre no hay necesidad. O sea, no hay motivo por el cual sufrir si este hombre está a nuestro alrededor o nosotros alrededor de él. Y de eso se fijaba nuestro Señor Jesús más que las cosas negativas de los maestros de la ley hacia él. Es otra cosa que debemos aprender. Hacer el bien, aunque otros digan, aunque otros nos condenen por hacer el bien, pero hay que hacerlo, porque al final, si unos se alejan y hablan mal de nosotros, pero estamos seguros que seguimos los ejemplos de nuestro Señor Jesús, muchos más se acercarán a nosotros para el reino de Dios. Así es que, cual sea que sea la opinión de otros, mientras esté a nuestro alcance, nosotros también podemos hacer milagros como nuestro Señor Jesús. Claro, a veces nosotros decimos, pero ¿y yo qué voy a hacer por este? Yo no puedo hacer milagros. En primer lugar, un milagro para una persona necesitada es que su necesidad sea suplida. Así como este hombre fue sanado, si una persona de repente recibe un plato de comida, es un milagro. Y si tú le diste ese plato de comida, tú le hiciste el milagro. O sea, ¿vas a seguir pensando que tú no puedes hacer milagros? Claro que puedes. Solo tienes que seguir los ejemplos de nuestro Señor Jesús. Puedes hacer el milagro de dar de comer tanto físicamente o espiritualmente. Aquellos que tienen hambre física, que padecen hambre física, y aquellos que padecen hambre espiritual, hambre de la palabra de Dios. Podemos. Pero la pregunta es, hermano, hermana que estás escuchando, ¿quieres junto conmigo hacer un milagro para la vida de alguien? Es a lo que nos invita nuestro Señor Jesús. Podemos decidir qué actitud queremos tener. O el de Jesús para rescatar vidas, o el de los fariseos para condenar a muerte espiritual a aquellos que vemos como que
ya no tienen esperanza. Nuestro Señor Jesús murió por los que no tenían esperanza. Y yo era uno de ellos. Seguramente tú, hermano, hermana que estás escuchando, también lo eras. Porque sin Él ninguno podría entrar al reino de Dios. Sigue diciendo en el versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plaga, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Dice que nuestro Señor Jesús ya le tenía dicho a sus discípulos: oigan, cuando lleguemos a este lugar, o sea, en la orilla en la playa, cuando lleguemos a la playa ya tengan lista la barca, que es donde me voy a subir, ya que si me quedo en medio de tanta gente, todos procuran tocarme, todos procuran alcanzarme, y de esa manera aún podría salir lastimado nuestro Señor Jesús, ya que todos se echaban sobre él, tratando de arrebatar el momento para que puedan ser sanados. O sea, todos los que venían a él pensaban: esta es mi única oportunidad, si lo dejo pasar, no pueda que no haya otra. Así es que todos procuraban echarse sobre él de manera que fuera. Y dice que aún los espíritus inmundos, cuando veían a nuestro Señor Jesús, se postraban ante él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Miren esto. Nuestro Señor Jesús era un hombre así como nosotros. Bueno, un ser humano así como nosotros. Un hombre así como yo. Un hombre así como tú, amigo que estás escuchando. Pero en él reposaba el Espíritu del Padre. Reposaba la misericordia del Padre, la imagen del Padre, el carácter del Padre. Y no crean que los demonios lo conocían porque ellos conocen lo más interior de una persona. Simplemente al mirar la actitud de este hombre, ellos tenían la seguridad de que este hombre es el Hijo de Dios. Ahora la pregunta para ti y para mí, hermano, hermana que estás escuchando: ¿será que alguien cuando nos mire, sea para bien o para mal, pueden testificar, pueden dar voces diciendo: este es un hijo de Dios, o esta es una hija de Dios? ¿Será que puede suceder así con nosotros en este tiempo? Es lo que realmente Dios desea de nosotros. Que todo aquel que nos mire diga: este es un hijo de Dios. Esta es una hija de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y dice que nuestro Señor Jesús reprendía a esos espíritus para que no sigan pregonando quién era él, ya que el propósito del diablo no era glorificar a Dios en Cristo Jesús, sino que darlo a conocer más claramente para que aquellos a quienes el diablo estaba controlando pudieran quitarle la vida mucho más antes de tiempo. Pero el tiempo de Dios simplemente es el tiempo de Dios. Él establece el momento en que todas las cosas van a suceder. Y exactamente así sucede. Entonces, nuestro Señor Jesús callaba aún a los espíritus de demonio para que dejen de publicar, o sea, para que dejen de dar voces, dándolo a conocer a Él como Hijo de Dios directamente. Ahora, la conclusión de este tema. En primer lugar, para nosotros adventistas del séptimo día,
como dije en el último tema que compartimos, Dios nos ha llamado a ayudar a todo aquel que necesita. No importa si es el día de reposo, el día sábado, hay que ayudar. Y de hoy en adelante, no solo nosotros los adventistas del séptimo día, todo aquel que dice que es hijo, hija de Dios, cuando llegue una visita a ese lugar que se llama la casa de Dios, no lo quedes viendo para juzgar qué zapatos, qué ropa o cómo huele esa persona para ir a contar, oh, llegó tal persona y llegó bien destruido este o el otro. No, para ver la necesidad que tiene, pero no para que vayas a chismear, sino para que le ayudes. De esa manera, esa persona se va a dar cuenta que en ese lugar realmente hay milagros. O sea, como ya lo dijimos, ayudar a una persona es hacerle un milagro. Pero nosotros estamos esperando hacer lo que dice la Biblia, decirle a una montaña que se arranque de aquí y se eche al mar. Milagros así. Y por eso decimos, no, yo no puedo hacer milagros. Sí puedes hacer milagros. Puedes hacerle el milagro de suplir alguna necesidad de alguno que te encuentres, sea en el camino, en la calle, el lugar en donde estés y mayormente en la iglesia. Y luego, no seamos como los fariseos. Dios no nos ha mandado a condenar a nadie, sino a rescatar a todo aquel que permita que por medio de nuestra vida Dios los rescate del mundo. Y luego vamos a ver cómo el reino de Dios empezará a llenarse y de puras personas sinceras que realmente buscan la salvación porque están viendo en ti y en mí, hermano, hermana que estás escuchando, la imagen de Dios. Que Dios nos ayude y ciertamente lo lograremos. Y tú, amigo, amiga que estás escuchando, te invito a que te acerques más a nuestro Señor Jesús, porque el milagro que tú deseas en nuestro Señor Jesús se encuentra. Y no solo es un milagro de dejar atrás el sufrimiento que provoca el pecado en este mundo, sino también una preparación para un futuro eterno. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno, cada una que ha escuchado en esta hora. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno, cada una en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.